Hoy hablaremos de Amparo Grisales, la diva eterna de Colombia, símbolo de belleza, fuerza y carácter indomable. Pero esta vez no es por una nueva serie ni por su imponente presencia en la televisión. Es por una revelación que ha roto el silencio y ha abierto una herida que nunca terminó de sanar. Su ex esposo acaba de confirmar una verdad dolorosa que durante años permaneció oculta, sumergida en la intimidad de una mujer que amó con intensidad. Perdió en silencio y ocultó su dolor detrás de los reflectores. Quédate con nosotros para descubrir la verdad detrás de esta impactante confesión. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like si te conmueven las historias que revelan el lado más humano de las grandes estrellas. La trayectoria de Amparo Grisales ha sido una travesía apasionante, marcada por el esfuerzo incansable, emociones intensas y escenas imborrables de triunfo y resiliencia. Nacida en una numerosa familia en Manizales, creció entre el verdor de los Andes y la pureza del aire montañés colombiano. Su infancia estuvo marcada por la dedicación de su madre al hogar y por el compromiso de su padre, Luis Grisales, empleado bancario que se esforzaba día a día por sustentar a todos sus hijos. Desde muy joven, Amparo mostró una inclinación innata hacia el arte. Frente al espejo del salón, imitaba las canciones y representaciones que escuchaba por la radio, soñando con escenarios aún lejanos. A los 14 años, su belleza y porte la llevaron a participar en certámenes locales, donde obtuvo el título de Miss Manizales, dando así sus primeros pasos en el mundo artístico. A los 19, decidió dejar su ciudad natal y emprender el camino hacia Bogotá, con la firme intención de convertirse en cantante y actriz. Mientras modelaba para publicaciones locales, su rostro comenzó a ganar notoriedad gracias a sus intensos ojos y su característico cabello azabache. Su carisma natural no tardó en llamar la atención de directores de televisión. En 1978 debutó en la pantalla chica con una participación en La Abuela, un papel modesto que, sin embargo, marcó el inicio de su ascenso. 4 años más tarde, alcanzó el reconocimiento nacional y regional al protagonizar la versión colombiana de Blancanieves y los 7 enanitos. Una serie que no solo consolidó su fama, sino que la convirtió en símbolo de elegancia y sofisticación en la televisión latinoamericana. Durante las décadas de los 80 y 90, vivió su etapa de mayor esplendor. Participó en telenovelas emblemáticas como El Gallo de Oro, en 1985, La Sombra de Otra, en 1990 y Madre Luna, en 2007, demostrando una versatilidad que le permitió transitar de la ternura más delicada a personajes de carácter fuerte y decidido. En 1988, incursionó en la música con su álbum Amparo, una mezcla de bolero y pop que fue bien recibida por el público. Su magnetismo no se limitaba a su presencia escénica. También era reconocida por su honestidad brutal y por la intensidad con que vivía cada personaje y cada canción. Sin embargo, no todo fue éxito en su carrera. En 1979 fue rechazada para un papel protagónico en una telenovela importante porque el director consideraba que proyectaba demasiada seguridad y le faltaba ternura. En una noche fría bogotana, sola en un parque, se cuestionó si realmente tenía un lugar en esa industria tan competitiva, si su decisión de dejar Manizales había sido la correcta. A mediados de los 90 invirtió todos sus ahorros en un ambicioso proyecto cinematográfico. Cenizas del pasado. Soñaba con triunfar en Hollywood. La película, sin embargo, resultó un fracaso comercial. La crítica fue implacable con la historia y la producción, y el sueño de la gran pantalla se desmoronó. En su apartamento de Los Ángeles, revisó los recortes con titulares negativos y rompió en llanto. No por el dinero perdido, sino por la desilusión de ver una meta tan anhelada venirse abajo. Pero Amparo Grisales no es de las que se rinden. Después del golpe, regresó a Colombia y continuó trabajando. Participó en concursos televisivos, condujo programas y poco a poco volvió a ganarse el cariño del público. En 2010, a los 54 años, protagonizó Las Muñecas de la Mafia, un éxito que reactivó su carrera. Las jornadas de grabación eran extenuantes, de hasta 18 horas diarias. En una ocasión, tras un día especialmente largo, se encerró en su automóvil y lloró en silencio, abrumada por la presión, pero nunca dejó de entregarse por completo. Amparo ha sostenido que su mayor triunfo no es la fama ni el dinero, sino la capacidad de inspirar y dejar una huella. Uno de sus sueños de infancia fue tener una escuela de arte en su ciudad natal, para que los niños de bajos recursos pudieran aprender a cantar, actuar y bailar.
En el año 2000, a los 44 años, ese sueño se convirtió en realidad con la fundación de la Escuela de Artes Amparo Grisales en Manizales. Aquella inauguración, frente a vecinos emocionados, fue uno de los momentos más significativos de su vida. A pesar de los altos costos y los desafíos logísticos, dedicó buena parte de sus ingresos y energía a ese proyecto. Viajaba constantemente entre Bogotá y Manizales para supervisar cada detalle, sin descanso. Cuando los primeros niños comenzaron a cantar con micrófono en mano, entendió que todo había valido la pena. Más que una institución, aquella escuela representa un símbolo de esperanza. Para ella, es el legado más valioso que puede dejar. Un espacio donde el arte se convierte en camino y en destino. Cada año organiza espectáculos con los estudiantes y se sienta entre el público, aplaudiendo con lágrimas en los ojos mientras observa a una nueva generación brillar. Otro de sus grandes objetivos ha sido internacionalizar la expresión artística colombiana. Cree firmemente que la riqueza cultural del país debe ser reconocida más allá de las fronteras de América Latina. Por eso, ha seguido creando e interpretando obras que fusionan elementos folclóricos con géneros contemporáneos, demostrando que el arte colombiano tiene voz propia, fuerza y proyección global. En 2015, con el lanzamiento del álbum Raíz Colombiana, incursionó en una faceta musical más contemporánea, fusionando géneros modernos con el folclore tradicional. A través de este trabajo, interpretado en escenarios internacionales de Europa y Estados Unidos, demostró que su arte no conoce fronteras. Para Amparo era esencial mostrarle al mundo que Colombia no es solo sinónimo de conflictos o dificultades, sino también de belleza, cultura y sensibilidad. Sin embargo, detrás del brillo de los reflectores y las ovaciones del público, se esconde una historia sentimental marcada por intensas emociones, decisiones difíciles y heridas que el tiempo no ha logrado borrar del todo. A pesar de su elegancia imponente y su figura pública admirada, Amparo permanece soltera. Su vida amorosa, sin embargo, ha sido vibrante y compleja, teñida por relaciones profundas y 2 matrimonios que, aunque breves, dejaron una huella duradera en su corazón. Su primer matrimonio ocurrió a comienzos de los años 80. En 1980, durante una reunión social en Bogotá, conoció a Germán Sarolo, un empresario argentino de gran distinción. El flechazo fue inmediato. Apenas 2 años más tarde, cuando Amparo tenía 26 años, sellaron su amor con una lujosa boda en Cartagena, rodeados de artistas, amigos y familiares. Germán no solo fue su esposo, fue su compañero, su apoyo emocional en un momento en el que su carrera estaba en pleno ascenso. Él respaldó con firmeza cada paso de su desarrollo artístico, convirtiéndose en su mayor aliado en la etapa más vertiginosa de su popularidad. Durante los primeros años de matrimonio, compartieron una vida llena de viajes, descubrimientos y celebraciones conjuntas. Sin embargo, con el paso del tiempo, las diferencias comenzaron a marcar distancia. Germán aspiraba a una vida más tradicional. Deseaba formar un hogar con mayor estabilidad, mientras que Amparo sentía aún latente la necesidad de conquistar nuevos escenarios, de seguir construyendo su carrera con la misma intensidad que la había llevado a la cima. Esa divergencia de objetivos se convirtió en un abismo. En 1986, tras 4 años de unión, decidieron divorciarse. La separación fue civilizada, pero profundamente dolorosa para Amparo. En el silencio de su hogar, a menudo se sentaba a contemplar las fotos de su boda en Cartagena, preguntándose si el precio de su pasión artística había sido demasiado alto. Aunque nunca tuvieron hijos, Germán continuó ocupando un lugar especial en su memoria. Fue el hombre que estuvo a su lado cuando aún era una promesa del espectáculo, quien creyó en ella cuando muchos aún dudaban. En él encontró apoyo, comprensión y una complicidad que no volvió a experimentar con la misma intensidad. Años más tarde, el amor volvió a tocar su puerta. En 1990, durante el rodaje de una producción cinematográfica, conoció a Jorge Mesa, un cineasta de espíritu libre y carácter apasionado. 2 años después, en 1992, decidieron casarse. Para entonces, Amparo tenía 36 años y una visión más clara sobre lo que esperaba de una relación. El matrimonio nació del deseo compartido de crear una vida basada en el arte, el respeto mutuo y la admiración profesional. Sin embargo, esta unión resultó ser aún más breve que la anterior. Jorge, pese a su talento, tenía un temperamento celoso y posesivo.
Su necesidad de control comenzó a chocar con el carácter independiente de Amparo, quien jamás estuvo dispuesta a renunciar a su libertad ni a su identidad por amor. Las discusiones se hicieron frecuentes, las diferencias irreconciliables. En 1994, 2 años después de haberse casado, firmaron el divorcio. La separación, aunque menos dolorosa que la anterior, le dejó a Amparo una sensación amarga, como de haber perdido nuevamente la oportunidad de construir ese refugio emocional que tanto había buscado. Pese a las decepciones, Amparo nunca ha dejado de creer en el amor, pero con el paso del tiempo también ha comprendido que la intensidad emocional que la caracteriza no siempre encuentra un equilibrio en las relaciones. En sus palabras, ha reconocido que sabe amar con una pasión feroz, pero que aún no ha aprendido a sostener ese amor en el tiempo. La melancolía, lejos de apagarla, la ha transformado en una mujer aún más consciente de sí misma. Detrás de sus 2 matrimonios fallidos hay una historia más antigua, más íntima, que sigue viva en su corazón: el recuerdo de su primer amor de juventud. A los 18 años, en su natal Manizales, conoció a Carlos Ramírez, un joven músico que tocaba en una banda local. Juntos compartieron tardes de caminatas por las montañas, risas espontáneas y sueños sin límites. Fue un amor puro, libre de expectativas, vivido con la intensidad de quien no conoce aún las heridas de la adultez. Ese amor, aunque efímero, jamás se desvaneció del todo. En los momentos de silencio, cuando las luces del escenario se apagan y la soledad toma lugar, el recuerdo de Carlos vuelve como un susurro suave, como una promesa que quedó suspendida en el tiempo. Cuando Amparo Grisales decidió mudarse a Bogotá para seguir su carrera artística, la vida ya había empezado a esbozar un destino distinto al que ella había imaginado. Carlos, el hombre que había sido su gran amor de juventud, eligió quedarse, comprometido con sus responsabilidades familiares. Fue una despedida sin retorno, marcada por silencios rotos, por abrazos inconclusos y lágrimas no mostradas. Como símbolo de ese amor que no logró florecer, él le obsequió un delicado collar de plata. Años después, Amparo aún lo guarda, no como joya, sino como un relicario secreto que protege una parte de su alma. Un recuerdo que no exhibe, pero que palpita con cada evocación íntima. A lo largo de los años vivió otros romances, algunos llenos de fuego, otros teñidos de decepción. Conoció la pasión verdadera, pero también la desilusión. Sin embargo, nunca dejó de preguntarse qué hubiera pasado si aquel día Carlos hubiera tomado su mano y se hubiera marchado con ella. Esa pregunta sin respuesta se convirtió en una herida leve pero persistente. Una nostalgia escondida detrás de su mirada desafiante. No era solo el recuerdo de un amor perdido, sino también la memoria de una versión de sí misma que solo existió junto a él. Libre, inocente, sin la armadura de la fama, sin la dureza que forja la exposición pública. Ese amor inconcluso, el único que no fue manchado por el espectáculo, las cámaras o los escándalos mediáticos, sigue vivo en su interior como una melodía que nunca encontró su final. Amparo aprendió a convivir con esa ausencia como quien convive con una cicatriz. No la muestra, pero la siente cada vez que recuerda. El patrimonio que Amparo Grisales ha construido a lo largo de más de 5 décadas no solo es prueba de su éxito artístico, sino también del temple con el que ha conducido su vida. Ha forjado una carrera sólida, rodeada de premios, reconocimientos y logros internacionales, pero también de una estabilidad financiera que le permite hoy vivir con plenitud y elegancia. Su residencia principal es una sofisticada mansión ubicada sobre una colina de Bogotá. Desde sus ventanales puede contemplar el paisaje urbano extendiéndose hasta el horizonte. La arquitectura de la casa mezcla vanguardia y naturaleza. Paredes de vidrio inundan de luz los espacios, mientras que materiales nobles como la madera exótica dominan cada rincón. El jardín exterior, donde pasa los fines de semana cuando desea desconectarse del ruido de la ciudad, se convierte en su refugio espiritual. Además de esta propiedad, posee una villa luminosa en las costas de Cartagena. La fachada blanca, los interiores decorados con tonos cálidos y una piscina de borde infinito que se pierde en el horizonte caribeño hacen de ese lugar un santuario de tranquilidad. Allí se permite respirar distinto, relajarse, componer, escribir. Incluso ha acondicionado un estudio personal donde experimenta con sonidos, ideas y emociones en esos ratos de ocio que tanto aprecia. Su gusto por lo exclusivo también se refleja en su colección de automóviles. Entre sus vehículos más apreciados se encuentran un imponente Mercedes-Benz Clase G en negro azabache, ideal para sus apariciones públicas,
y un Porsche 911 Turbo en rojo escarlata que se regaló a sí misma como premio personal tras superar una de las etapas más exigentes de su carrera. Estos objetos, más allá de su valor material, son símbolos de su determinación y de los sacrificios que ha hecho para llegar hasta donde está. Sin embargo, los logros profesionales y materiales nunca fueron suficientes para protegerla del dolor más profundo de su vida: la pérdida de su madre, Rosa Patiño de Grisales. Fue esta tragedia, más que cualquier crítica o tropiezo profesional, la que quebró su espíritu por dentro. La muerte de Rosa en 1985 ocurrió justo cuando Amparo alcanzaba el pináculo de su fama. Mientras su nombre brillaba en marquesinas y portadas, su mundo interior colapsaba en silencio. Rosa no fue solo su madre, fue su centro emocional, su consejera, su ejemplo de entereza. Crió a sus 5 hijos con devoción inquebrantable en Manizales, en una casa modesta pero cálida, donde nunca faltó afecto. Amparo creció observando cómo Rosa llenaba la mesa con platos sencillos y el alma con palabras de aliento. Fue esa madre quien, aún con manos cansadas, le decía a su hija menor que soñara en grande, que se atreviera a volar. La tragedia ocurrió un día aparentemente normal. Amparo se encontraba en pleno rodaje de una película en Bogotá, cuando una llamada telefónica lo cambió todo. Del otro lado de la línea, su hermana Patricia no podía contener el llanto. La noticia fue devastadora. Rosa había sufrido un derrame cerebral mientras cocinaba, en esa misma cocina que tantas veces fue templo de amor familiar. Cayó repentinamente, sin aviso. Amparo quedó en shock, paralizada, sin palabras. El teléfono se deslizó de sus manos. En ese instante entendió que algo irreversible había sucedido. Quien la acompañó en uno de los momentos más duros fue Germán Sarolo, ex esposo y figura clave en esa etapa de su vida. Fue él quien la sostuvo emocionalmente cuando las cámaras se apagaron y la fama se volvió irrelevante frente al dolor. Recordó cómo, tras escuchar la noticia, Amparo apenas pudo articular palabra. Su voz estaba rota. El llanto no era de actriz, era humano, crudo, desesperado. La halló desplomada, destrozada por la noticia que acababa de recibir. Su cuerpo temblaba, frágil, vencido por el llanto. Germán la sostuvo con fuerza, como si pudiera recoger los pedazos de una mujer rota en 1000 silencios. Juntos abandonaron el rodaje, ignorando las protestas del director. En ese instante, nada importaba más que la madre de Amparo. Viajaron a Manizales en medio de un silencio pesado, apenas roto por suspiros y miradas perdidas. Al llegar al hospital, los condujeron a una habitación donde la quietud era absoluta. Allí, doña Rosa yacía en una cama blanca, con una expresión serena. Su rostro, aunque sin vida, conservaba la dulzura de siempre. Amparo cayó de rodillas, tomó la mano de su madre y la llamó una y otra vez, como si con la fuerza del amor pudiera regresarla del otro lado. Germán, a su lado, también dejó caer las lágrimas. En ese llanto conjunto no solo había dolor, sino también una carga de arrepentimiento imposible de reparar. Durante meses, Amparo había estado planeando sorprender a su madre con un viaje por todo el país. Era su forma de agradecerle por los años de entrega, por los días de sacrificio silencioso. Quería construirle una casa cómoda, regalarle tranquilidad, darle todo lo que en su niñez había escaseado. Pero la vida, en su impredictibilidad, no le dio tiempo. Rosa se fue sin despedida, sin saber que su hija soñaba con devolverle todo el amor que un día le entregó. Esa pérdida cambió a Amparo para siempre. Tras el funeral, regresó a Bogotá, pero ya no era la misma. La chispa en su mirada se apagó. Las sonrisas se volvieron escasas y forzadas, y una melancolía callada se instaló en sus ojos. Pasaba horas sentada en el sofá, mirando el vacío, como si en su mente repitiera una y otra vez los momentos de su infancia, los almuerzos sencillos, las manos de su madre sirviendo sopa caliente, los abrazos que ya no volverían. Germán intentó aliviar su pena, la llevó a caminar, a conciertos, a reuniones con amigos, pero ella estaba ausente. Su cuerpo le acompañaba, sí, pero su alma parecía perdida en algún rincón del pasado. Lo recuerda con nostalgia. Una noche, al entrar a su habitación, la encontró llorando en la oscuridad. No hizo preguntas, solo la abrazó. Ella, entre sollozos, apenas logró decir que se sentía una mala hija. No estuvo presente, no cuidó a su madre, no pudo despedirse. Germán solo la abrazó más fuerte. Le habló con suavidad. Le recordó que Rosa siempre había estado orgullosa de ella, de su valentía, de su lucha por alcanzar sus sueños. Esa noche Amparo lloró como nunca. Fue un llanto crudo, largo, una liberación contenida durante años.
Después vino el silencio, y con él el comienzo de su renacer. Al día siguiente volvió al trabajo, como si el dolor la hubiera empujado a reconstruirse desde las ruinas. Pero ya no era la misma. Se entregó a su carrera con una intensidad casi obsesiva, buscando en el deber un refugio contra el vacío. Amparo se sumergía en el trabajo con una intensidad casi febril. Olvidaba comer, apenas dormía. Desaparecía durante días entre rodajes, entrevistas y compromisos que la consumían sin pausa. Germán la observaba apagarse poco a poco. Su brillo seguía ahí, pero comenzaba a desgastarse, como una estrella forzada a arder más de lo que su corazón podía sostener. Entendía que, para ella, avanzar era una forma de resistir, una batalla diaria contra el vacío que la habitaba desde aquella pérdida irreparable. Su manera de amar era persistir, incluso si eso implicaba pelear consigo misma. Con el tiempo, su relación comenzó a fracturarse. No hubo traición ni resentimiento, solo caminos distintos que se bifurcaron lentamente. Las diferencias crecieron hasta volverse parte del paisaje cotidiano. La separación fue inevitable. Germán jamás dejó de respetarla, ni de acompañarla en silencio durante sus tormentas. Sabía que el dolor por la muerte de su madre nunca se iría. Solo deseaba que, en algún momento, Amparo pudiera encontrar algo de paz entre tantas batallas libradas en silencio. Hoy, Amparo Grisales habita una mansión en Bogotá. Vive rodeada de lujos, de obras de arte, de vitrinas con recuerdos, pero también de silencios. Sigue trabajando con la misma pasión de siempre. Crea, inspira, brilla. Pero hay una herida que permanece abierta: la ausencia de su madre. Esa pérdida que no se supera, solo se aprende a llevar. No ha permitido que el dolor la defina, pero tampoco lo ha escondido. Lo ha transformado en fuerza, en arte, en carácter. Amparo es resiliencia. Es una mujer que aprendió a pararse sobre los escombros de su propia tristeza. Su vida, con todas sus luces y sombras, es testimonio de que la belleza más real nace del amor que permanece, incluso cuando la presencia se ha ido. Y aunque la herida no cierre del todo, ella sigue adelante, con la frente en alto y el corazón lleno de cicatrices que, lejos de debilitarla, la hacen eterna. ¿Tú qué opinas sobre esta etapa en la vida de Amparo Grisales? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y danos un like. Gracias por acompañarnos hasta el final.